Vamos a continuar, hermanos, con la lección correspondiente del día de hoy, la segunda parte del título que hemos comentado, platicado, las parábolas de Jesús sobre el más allá. Pero hoy vamos a estar relacionando la escritura no sobre el tema de la muerte, sino el tema del juicio de Dios sobre cada uno de los hombres, sobre cada uno del ser humano. En el desarrollo de la historia, hermanos, vamos a estar hablando solamente de uno de los evangelios, del evangelio de Mateo, Mateo capítulo 13, Mateo capítulo 22 y Mateo capítulo 25, así que tenga su Biblia abierta para darle lectura a las porciones correspondientes del día de hoy. Vamos a estar, hermanos, escudriñando la palabra sobre la parábola del trigo y la cizaña, también otra parábola sobre las fiestas de boda y, por último, el juicio sobre las naciones. Todo esto relacionado, hermanos, sobre la venida de Cristo y posterior sobre el juicio sobre esta humanidad. Yo no sé, hermanos, si usted escudriñó un poquito sobre estos temas relacionados del día de hoy, y si nosotros los comparamos con la primera parte de la semana anterior, donde estábamos estudiando un poco sobre la muerte o sobre la preparación a la muerte, aquí estaremos hablando, hermanos, que llegará un momento donde Dios determinará el juicio después de la muerte. Y nosotros tenemos que tener cuidado de no caer sobre las comparaciones que vamos a estar leyendo y no caer en contra del mandato de Dios, para no caer, hermanos, sobre la mano del juicio de Dios. En ciertas porciones de la palabra estaremos viendo cómo Dios pareciera que permite muchas cosas, porque en su momento Él va a limpiar a este mundo, pero la limpieza sobre el mundo es a partir del juicio de Dios. Entonces, nosotros vamos a estar escudriñando un poquito la palabra, hermanos, vamos a estar leyendo las tres parábolas, y quiero, si usted tiene alguna duda o quiere interactuar sobre una de las títulos de la palabra, por favor, no tenga ese temor, y si quiere usted levante la mano o haga una pregunta, y todos juntos, hermanos, vamos a estar platicando sobre esos cuestionamientos. Así que vamos a empezar con la primera parte. Jesús enseñó diversas parábolas, profundidades sobre el juicio de Dios, sobre el juicio sobre las naciones. A veces nosotros relacionamos el término de juicio y creemos que siempre, al ser un juicio, siempre el juicio va a tener una sanción directa. Pero Dios ha determinado, hermanos, dentro de los juicios finales y dentro de todo el desarrollo, que va a haber un juicio donde unos serán absueltos y otros serán culpables. Y nosotros tenemos que cuidar cuál de ese grupo queremos ser. Nosotros queremos ser el trigo, queremos ser la cizaña, o queremos ser aquellos que nos invitan a la fiesta, y hay muchos que dicen que sí, pero a la hora del horario no cumplen porque no van. Entonces, todo ese tipo de cosas es lo que vamos a relacionar dentro de la historia del día de hoy. Así que usted váyase a Mateo capítulo 13. La separación, hermanos, del trigo y la cizaña. Mateo capítulo 13, vamos a estar leyendo del verso 24 en adelante. Y aquí lo relacionamos, hermanos. Primero, no sé si usted tiene la posibilidad de ver la ilustración que está en la pantalla. La ilustración contempla dos tipos de producto, dos tipos de fruto. Si usted lo ve hacia su lado derecho, tiene uno, y hacia su lado izquierdo hay otro. Lo que está hacia su lado derecho y el lado izquierdo, al momento de usted de observarlo quizás de lejos, se ve exactamente igual. Aquí estamos hablando, hermanos, de la parábola del trigo y de la cizaña. Al verlos igual, todos crecen de la misma manera y pareciera que no hay un cambio. Pero si usted se va acercando, usted puede encontrar que el trigo está un poco cerrado, el fruto, mientras la cizaña está un poco abierto. Y nosotros vamos a compararlo con el tema de la humanidad. A veces, hermanos, el cristiano tiene que tener esa sabiduría y la prudencia de estar solamente tomado de la mano de Dios y no querer ser algo que se esparce con orgullo o con arrogancia sobre lo que está a su alrededor. A veces el cristiano crece de la misma manera, o el hombre en el mundo crece de la misma manera, y esa es la parábola que hoy vamos a estar observando.
el trigo y la cizaña crecen en una misma tierra. El trigo y la cizaña crece de la misma manera. Y tiene quizás en su momento, dentro de la ilustración, hace referencia que la cizaña pareciera que crece más que el trigo. Pero hay una cosa, hermanos, que nosotros debemos de recordar. La cizaña no tiene fruto y el trigo sí tiene fruto. Si nosotros relacionamos la escritura del libro, la epístola a los Gálatas, nosotros podemos hacer la referencia del fruto del Espíritu. Hay un cuestionamiento siempre del hombre. ¿Cómo puedo yo entender que usted es cristiano? ¿O cómo puede usted entender que yo tengo esos principios de cristiano? Entonces siempre dice, ¿cuáles son esas manifestaciones? Para muchos, las manifestaciones no solamente, hermanos, es estar en la iglesia o predicar o estar en lugares cristianos, no. La manifestación de un cristiano que tiene fruto y que vive dentro de la parábola como el trigo en la tierra, tiene que ser lo establecido en Gálatas capítulo 5, parece versos 23 y 24, que nos hace la referencia. ¿Cuál es? El fruto del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la bondad, de la benignidad, de la mansedumbre, de la templanza y de la fe. Entonces todos esos son 9 manifestaciones que tiene el fruto. El trigo, hermanos, tiene fruto, pero la cizaña no tiene fruto. Es decir, la cizaña no tiene amor, la cizaña no tiene gozo, la cizaña no tiene paz, la cizaña no tiene bondad, la cizaña no tiene benignidad, no tiene mansedumbre, no tiene templanza y mucho menos tiene fe. Entonces, estamos observando que si nosotros comparamos dentro de nuestro estudio bíblico a Dios y aquel que quiso ser Dios, el enemigo siempre ha buscado ser imitador de Dios. Es decir, él presenta un amor que no es el verdadero amor de Dios. Él presenta un gozo que no es el verdadero gozo. Entonces, el verdadero amor de Dios se manifiesta todos los días. El amor disfrazado del enemigo se manifiesta solamente cuando alguien te observa, o solamente cuando es necesario, o solamente es como aquel niño pequeño que viene y se acerca y te abraza y tú tienes la mentalidad, ¿qué quieres? Es si quiero que me compres algo. Pareciera que así es la manifestación del amor. Entonces, si nosotros no tenemos ese verdadero amor en nuestro corazón, nosotros vamos a manifestarnos como una cizaña, solamente como un producto disfrazado, imitando lo que es el fruto del Espíritu, pero realmente no tiene el fruto del Espíritu, no hay un amor verdadero. Dice la Escritura, hermanos, en las epístolas de Juan, en las cartas, en los libros de Juan, él decía, el que no ha conocido a Dios, no conoce el amor, porque Dios es amor. Sí, hermano. Sí, tenemos que tener cuidado nosotros de no vestirnos de cizaña o vestirnos de trigo. Porque vaya, vuelvo al resultado. Ahorita le vamos a dar lectura, cómo el trigo crece y cómo la cizaña va creciendo. Y la cizaña, más allá de la interpretación establecida en la palabra, tenemos que ilustrarlo a nuestros tiempos. La cizaña no solamente es la que está en el mundo, porque muchos pueden compararlo así, dicen, bueno, nosotros somos diferentes, hay gente en el mundo y hay gente en la iglesia. El que está en la iglesia es de Dios, el que está en el mundo solamente es del enemigo, ¿no? Pero nosotros podemos ver algo, a veces los que estamos en la iglesia parecemos más del mundo, o lo que decimos nosotros del mundo, porque somos parte de una tierra, pero estamos creciendo como cizaña. ¿Por qué? Porque no somos prudentes, porque no somos sabios, porque no tenemos cuidado de la confrontación o de los conflictos. Y a veces, hermanos, eso limita al que está a su alrededor de decir, hay algo distinto. Y si no hay algo distinto, entonces, ¿qué voy a estar haciendo ahí? Mejor es estar igual en el mismo lugar, porque según ellos sienten el mismo gozo a través de los vicios, o el mismo amor a través de esos encuentros donde yo les digo solamente es a través de los tiempos para que la gente vea. Entonces, eso es lo que aparece en la parábola del trigo y de la cizaña. Eso es, todo parece que está bien, todo parece que es correcto.
Hay una porción de la Escritura donde nos habla de los sepulcros blanqueados. Es decir, a lo lejos usted puede observar que está bien y camina conforme a lo que está establecido, pero cuando se va acercando, usted observa que solamente es un espejo de no la realidad de lo que se vive. Por eso siempre, hermanos, nosotros podemos decir muchas cosas a través de un altar, a través de un púlpito, a través de estar en la iglesia, pero en la intimidad, en el corazón solo, cuando usted nadie lo ve, ese es el verdadero corazón. Es ahí donde Dios quiere observar si realmente le alabamos o no. A veces nosotros podemos decir que si nos entramos a la parábola, si entramos a las historias y las ilustraciones, nosotros vivimos muy fuera de lo que ellos pasaron, porque ahí había hombres y mujeres que fueron perseguidos por creer en Dios, y usted y yo no somos perseguidos. Hay muchos hombres y mujeres que se les fue quitada su vida porque no negaron a Dios. Ahora llegaremos al resultado donde quizás un día, si así le honra a Dios, que nosotros estemos en esa posibilidad, y ahí vamos a observar si realmente nosotros somos de Dios o somos solamente imitadores de lo que creemos que somos. Así que váyase a la parábola, capítulo 13, vamos a darle lectura un poquito. ¿Ya lo tiene? La referencia es el reino de Dios. En el verso 24 dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. A veces, hermanos, hay un concepto de que la cizaña es solamente traer mentira y discordia dentro de ese campo de la familia. Nosotros vamos a hacer la referencia que la cizaña es un producto que no permite que el fruto crezca, que no permite que se desarrolle. Siempre cuando usted siembra algo, usted no siembra todo en el mismo lugar. Usted le da una parte de separación con la intención de que la raíz tome tierra, la raíz tome alimento, tome agua, tome todo y se fortalezca y camine, pero no todo junto. Aquí nos habla la historia de que el sembrador esparció la semilla, pero luego vino otro con la única intención de que esa semilla se echara a perder. No tenía otra intención más que esa, dañar el campo que él había hecho. ¿Cómo dañamos el campo, hermanos? ¿Cómo dañamos nuestro campo? Si Dios ya presentó en nosotros el trigo y presentó el fruto, ¿cómo dañamos nuestro campo? A veces no lo creemos, pero dañamos nuestro campo a través de los lugares donde estamos, a través de lo que escuchamos, a través de lo que vemos y sobre todo a través de lo que hablamos. Sí, porque al final debemos entender algo. Siempre estaremos en la lucha de exponer la palabra de Dios, de presentar el testimonio de nuestra vida, de la palabra de Dios, pero va a haber otro que quiera eliminarla. Va a decir que no eres tú el correspondiente para hablar o que tú no eres la persona correcta. Por eso nosotros tenemos que ser parte. Yo siempre lo he expuesto. A veces, hermanos, quizás no tendremos la posibilidad de hablar, porque las personas son cerradas, las personas no les gusta, pero quizás sí podemos tener la posibilidad de actuar. Y como nosotros nos comportemos, es la forma del fruto que nosotros estamos presentando. Y el sermón de nuestra vida es la mejor palabra día con día. No puede, hermanos, usted pensar que pueda tener una trayectoria de 10, 15 o 20 años en el camino del Señor y que eso sea su bandera para predicar la palabra. Su bandera es Cristo en su corazón. Tenga un segundo de haberle conocido o tenga 50 años de haberle conocido. La parábola del trigo y la cizaña. Aquí estaba establecida una pregunta para el hombre del campo. Ya habían visto que había crecido la cizaña y estaba el trigo. Entonces hace una pregunta: ¿la arrancamos o no? ¿Qué hubiera contestado usted, hermanos? Quizás nosotros, como si no tenemos el conocimiento del fruto, nosotros inmediatamente arráncala, quítala. Yo recuerdo que en el campo siempre teníamos el problema de que cuando crecía el sorgo había los llamados girasoles o el polocote que le llamaban.
Entonces, cuando nosotros íbamos a cortar el sorgo, siempre decía el productor, ¿sabes qué? No arranques el polocote, solamente córtalo debajo de la planta, debajo del fruto. Lo cortas y cuando venga la máquina solo va a levantar el fruto y no va a levantar la planta, que eso producía que se pusiera más verde el fruto a la hora de la cosecha. Entonces se cortaba solamente al ras. ¿Qué hacía eso en ocasiones? Si tardabas en ir a cortar el tema del sorgo, ese polocote se crecía más y hacía más ramas y era más difícil cortarlo. Y yo veo aquí dentro de la ilustración que la cizaña, hermanos, estaba dentro de la raíz del trigo. Y por eso les dice del campo, mira, no lo puedes cortar. Porque si tú quieres cortar la cizaña, tú vas a cortar también el trigo. Porque la cizaña ya está ahí, envuelta en el trigo. Y a veces, hermanos, nosotros queremos arreglar o solucionar las situaciones de manera rápida, pero Dios tiene sus tiempos, Dios tiene sus límites y Dios tiene su voluntad. Y entonces esta ilustración nos habla sobre esa soberanía y sobre todo de esa sabiduría de Dios. Si usted va al verso 27, aquí nos lo dice el Evangelio de Mateo. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranques también con ella el trigo. Dejad, mire aquí la palabra, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoger primero la cizaña, atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. ¿Ve la situación, hermanos? Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Y el tiempo de Dios está determinado por Él. A veces nosotros queremos las cosas muy rápidas, ¿no? ¿Quién no le ha ocurrido? Y quizás, y está mal, pero ¿quién no le ha ocurrido que quiere justicia? O que quiere rápida decisión de Dios para que Dios te quite lo que está a tu alrededor. Dios no es de esa manera. No lo es. Dios tiene su tiempo. Dios tiene su misericordia. Dios tiene bondad sobre cada uno de nosotros. Pero sí llegará el momento donde será quitado. Ahí es, hermanos, donde nosotros tenemos que hacernos una pregunta. ¿Somos trigo o somos cizaña? No crea que solamente por estar en la iglesia somos trigo. No lo crea. No crea, hermanos, que por ser un ministro de culto es trigo, o por ser líder de la iglesia es trigo, o por ser director de la música es trigo. No, no lo es. Aquí Dios está haciendo la referencia en el mismo campo que yo sembré, ahí fue sembrada también cizaña y creció de la misma manera. Y Dios le permitió que siguiera creciendo, pero llegará el tiempo donde Él la cubra. Mire, vamos a hacer una ilustración para entender quién es el sembrador. Creo que usted y yo vamos a comprender de manera fácil. El sembrador es Cristo. Él es el que trajo el evangelio, es el que trajo la palabra, es el que vino y expuso el verdadero camino, es el que dijo, mira, hay dos puertas, ¿cuál eliges? Hay dos caminos, ¿cuál eliges? Yo te digo que elijas este. ¿Cuál es el camino de Cristo? La puerta angosta, el camino angosto, la puerta estrecha. ¿Cuál es la decisión? De usted y mía. Entonces el sembrador es Cristo. El campo es el mundo. Todos. No crea, hermanos, que el campo es la iglesia, porque quizás algunos pueden decir, no, es que aquí es la iglesia, la cizaña creció en la iglesia. No, está hablando del mundo entero. Pero es claro que la cizaña también se produce en la iglesia. Y el trigo también se produce en la iglesia. Entonces, ¿quién es el campo? El mundo. ¿Quién es el trigo? Fácil. Los hijos de Dios. No tiene problema. ¿O tiene alguna duda? No. Nada más que el trigo da fruto. ¿Y sabe qué es lo más cercano de la interpretación de la Biblia del fruto? Lo acabamos de decir. La manifestación de amor verdadero, de gozo,
de paz, de fe, de bondad, de paciencia, de benignidad, de mansedumbre y de templanza. 9 manifestaciones del fruto del Espíritu. Pero mire, del fruto del Espíritu. Todas es un fruto. Una faltante, no tenemos el fruto. Debemos de entenderlo. Entonces, los hijos de Dios somos el trigo. Damos fruto, podemos ser trigo. ¿Qué es la cizaña? Hay una parte que dice, los hijos del diablo, los hijos del maligno. Aquí es bien sencillo. Aquí no hay de dos, hermanos. Usted tiene un apellido, o tiene el apellido de Dios, o tiene el apellido del diablo. Así de fácil. Así que tratemos que en nuestra acta de nacimiento esté la sangre de Cristo para redimir nuestra vida. ¿Qué más? ¿Quién es el enemigo? El que siembra la cizaña. Es decir, el diablo, de nueva cuenta. Él es el que viene y siembra. Utiliza, a veces, voy a cuidar las palabras, pero las voy a decir, utiliza a llamados siervos de Dios como aquellos que presentan en el campo cizaña. Sí, sí los puede usar. Dentro del grupo cercano de Jesucristo había 12, pero uno estaba con su corazón hacia lo que presentaba el mundo, ¿verdad? ¿Y qué hizo? Cayó en el camino del mundo. ¿Puede entonces alguien en el campo ser cizaña y aparentar trigo? Sí. ¿Qué es la siega? El fin del mundo. La siega, hermanos, es cuando se levanta la cosecha y se concluye. Siempre cuando se levanta la cosecha del campo, el campo no se queda igual. Se acaba el fruto. Y después viene una máquina y limpia. Y prepara de nueva cuenta todo el proceso de la siembra. Entonces, la siega que determina la parábola de la cizaña y del trigo, nos dice que el tiempo del fin del mundo está cerca. Y es cuando el Señor viene y limpia de ese trigo. ¿Sí está comprendiendo, hermanos? Pero aquí hay una parte. ¿Quiénes son los segadores? ¿Quiénes son? ¿Y quiénes son los que levantan la cosecha? La parábola, hermanos, en otras interpretaciones dice que son los ángeles que vienen y levantan la cosecha. Vienen y levantan. Los segadores son los ángeles. Entonces, nosotros tenemos que tomar, hermanos, la interpretación de lo que está dentro de la palabra. Aquí la primera punto sobre nuestra vida es: ¿qué somos nosotros? ¿Trigo o cizaña? Esa es la pregunta. Vamos a seguir el estudio. Vamos a entrar ahora. Me voy a pasar sobre la parábola de las fiestas de bodas. La segunda parábola. Ya el tiempo está transcurriendo. La segunda parábola, estamos hablando del capítulo 22 del Evangelio de Mateo. Aquí hay una gran diferencia. Aquí nos hablaba, hermanos, de que el Señor traería juicio para limpiar sobre el trigo y la cizaña. Aquí no. Aquí nos habla de la oportunidad que tenemos todos en el mundo. No hay uno solo que no tenga esa posibilidad. La Escritura dice que todos tenemos la posibilidad de las fiestas de boda. ¿Ya lo tiene? Le vamos a dar un poco de lectura. Capítulo 22 del Evangelio de Mateo. Desde el verso 2 vamos a dar lectura. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Nosotros debemos de ilustrar esto, hermanos. Cuando Jesús vino a predicar las buenas nuevas de la salvación a este mundo, no vino hacia el mundo completo.
vino hacia un pueblo escogido. Pero relativamente, gracias a la elección de ese pueblo de no aceptarlo, nosotros tenemos esa posibilidad. Por eso dice la Escritura aquí, invitó a unos, pero no quisieron. Y volvieron a entrar otros siervos, diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venir a las bodas. Estaba presentando algo más, ¿no? Pareciera que dentro de esta historia nos hace la referencia, estaba mendigando esa visita a las fiestas. Porque primero los invitó y no vinieron. Y después dijo, ves y dile que en las fiestas estará el mejor banquete, estará lo mejor, ya está preparado para que vengan, como que si fuera algo que diera esa posibilidad de que las personas dijeran, mira, esto me va a entregar. Entonces, aquí en las fiestas, el dueño le agrega un poquito. Ya te invité, ahora, dicen que no, agrégale, diles que es el mejor banquete, diles que les estoy entregando esto. A ver si así la gente tenía esa posibilidad de decir, bueno, voy a ir porque es algo mejor que me está otorgando. Pero la palabra de Dios nos da una respuesta, hermanos, complicada para el mundo. Porque el mundo es así. Cristo a ti te presenta y a mí me presenta el verdadero camino. Ya nos hizo la invitación. Pero Cristo no solamente nos da una invitación, también te ayuda en muchas situaciones. Voy a dar un ejemplo como ser humano. A veces alguna persona puede pasar por una prueba de enfermedad y Dios te sana y Dios te limpia. Y es un aliciente para ti para seguir adelante. Pero a esa persona se le olvida lo que Dios hizo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué se nos olvida? Porque somos como los de la fiesta. A veces no nos importa lo que Dios haga con nosotros. A veces lo tenemos y nos olvidamos. No, es como aquel hombre desagradecido que pasa en nuestro tiempo, donde si 10 veces le ayudaste está bien, pero si una vez no pudiste, esa pareciera que tiene más carga que las otras 10 que sí se pudo. Y eso es el principio de las fiestas de boda. Dios está presentando todo para el mundo. El mundo no hizo nada. Dios presentó la muerte de Jesucristo. Él vino y derramó su sangre en la cruz. Y nos está presentando a cada uno de nosotros esa posibilidad de caminar en Él. Pero aún con todo eso, el hombre cuando recibe las cosas, se olvida. Y nosotros lo podemos ver. Vamos a describirlo un poco dentro de la interpretación, dentro de la enseñanza clave de esta parábola. Tiene 3 principios la fiesta. Unos, dice, hicieron una excusa, se fueron a su labranza. Algunos hermanos siempre tenemos excusas para hacer las cosas que Dios nos está pidiendo a nuestro corazón. A veces decimos, mañana voy a empezar o mañana voy a tratar. Dentro de la historia, dice que uno de ellos pusieron sus excusas y dijeron, estamos trabajando el campo, no podemos. Siempre hay una pregunta, ¿el campo no estaría al día siguiente ahí? Claro que sí. ¿Tenían la posibilidad de ir a las fiestas? Sí, porque el campo ahí va a estar. Pero a veces nosotros siempre le damos a las cosas del mundo esa posibilidad de quitarnos el tiempo para Dios. Y ese es el estudio de la parábola. No solamente eso, también dice, otros estaban en sus negocios, es decir, en aquello que ellos consideraban prioridad y no buscar la presencia de Dios. A veces el cristiano, hermanos, deja quizás no solamente de asistir a la iglesia, que eso es lo menos peor, que es buscar íntimamente a Dios en usted allá, en la soledad. Y cuando usted ya no busca a Dios, hermanos, es que usted está en otros negocios de la vida. Usted ya no busca su corazón a Dios. Todos los días, hermanos, más que usted esté en un recinto cristiano,
usted debe de estar en su casa buscando la presencia de Dios. No le digo que debe estar las 24 horas, porque tiene que haber un proceso y un desarrollo en la vida. Pero en la noche, durante la mañana, durante el tiempo, usted debe y yo debo de buscar la presencia de Dios. Las fiestas de bodas estaba presentando esto. Había ciertas acciones, pero todos se excusaron. Unos están trabajando, otros estamos en otro negocio, pero hubo unos peores, porque dice la historia que unos no solamente se les presentó la invitación, sino que se molestaron y que esos siervos que fueron a hablar de la invitación, dice que les quitaron la vida. Y esto es, hermanos, el principio de esta parábola. Les estaba diciendo a los discípulos, ustedes pueden morir por mi causa. A veces nosotros lo dejamos de lado. Como cristianos no tenemos ese pensamiento que vamos a morir por la causa de Cristo, por el lugar donde vivimos, porque no hay algo, una esclavitud sobre estos temas, pero debemos de observar que el Señor lo determinó en su parábola. Algunos perderán la vida por llevar esa invitación. Qué cosas, ¿no? Qué situaciones tan más raras en la humanidad. Solamente era una invitación. Aquí está una fiesta. Y dice aquí, los hombres se molestaron, se enojaron y entonces levantaron su mano y le quitaron la vida. ¿Y qué va a hacer entonces el dueño? ¿Qué va a hacer? Dice aquí la historia en la parábola que envía a su ejército con la única intención de hacer lo mismo. Juicio y sentencia contra la humanidad. ¿Tiene alguna pregunta, hermano? ¿Tiene algún comentario? Segunda parábola, las fiestas de la boda. Algunos dicen las bodas del Cordero. Estar preparados, estar siempre ahí. Dice la historia, hermanos, aquí mismo, y siempre habrá una situación ahí que pareciera que no está en la línea. Dice que algunos fueron invitados, los que estaban a su alrededor, y llegaron y estuvieron en la fiesta, pero había uno que no iba de manera adecuada, y que cuando el dueño del lugar caminó, dice que lo vio, y le dijo, ¿y tú por qué vienes vestido de esa manera? ¿Por qué no tienes las vestimentas de una boda? ¿Qué hizo? Lo tomó y lo arrojó fuera. A veces, hermanos, ese es el principio del cristiano. El principio del cristiano es que ellos nos consideramos cristianos por el hecho de decirlo a través de nuestra boca. Pero nuestro corazón y nuestra vida no tiene la vestimenta de las fiestas de bodas, de las fiestas del Cordero. Eso va ligado con el trigo. El trigo nace en nuestro corazón, se manifiesta el fruto y entonces estamos vestidos y estamos preparados para esa fiesta de bodas. Pero si no estamos preparados para esa fiesta de bodas, entonces podamos pasar como quizás desapercibidos en el mundo. Pero cuando llegamos a la presencia de Dios, ahí sí, el Señor, mire, nos va a hacer hacia un lado. Entonces, dentro del proceso, hermanos, de las fiestas, siempre las personas tienen una preparación. ¿Verdad que usted cuando tiene una fiesta se prepara? Busca la mejor vestimenta, busca lo mejor alimento, busca quizás arreglos, busca los mejores regalos, busca ciertas cosas con la única intención de ¿qué? De presentar una fiesta. Y aquel a que usted invita está preparado. ¿Cuándo es? Tal fecha. Y lo tiene ahí preparado. Aquí, hermanos, lo diferente es que Dios no nos ha dado una fecha, pero hay una fiesta preparada. Hay una fiesta preparada. Yo siempre daba el ejemplo. Un autobús llega a la central de una ciudad. Esté alguien o no preparado para salir, ese autobús llega. El autobús llega, no hay nadie, el autobús sale. Sin nadie. Nosotros debemos de estar preparados porque las fiestas están listas. Pero aquí la pregunta es, ¿somos trigo o somos cizaña? Ahora, no estamos tan lejos de la realidad cristiana. La última parábola, el juicio sobre las naciones, es como que
el punto central del corazón cristiano. A veces muchos nos autodenominamos que somos cristianos y que vivimos en santidad por el único hecho de que nuestra boca habla de Dios, pero a veces nuestras espaldas también hablan no de Dios, sino fuera de la voluntad de Dios. Y cuando yo me voy al capítulo 25 y en los versos del 31 en adelante del juicio de las naciones, la última de las parábolas que ilustra esta lección, nos habla, hermanos, de el tiempo donde Jesucristo presentará el juicio al mundo entero. Y habrá unos llamados ovejas y habrá otros llamados cabritos. Unos estarán a su derecha, otros estarán a su izquierda. Las ovejas, dice la Escritura, estarán a su derecha, los cabritos a su izquierda. Si usted no conoce de animales como yo, va a batallar qué es un cabrito y qué es una oveja. Pero ahí estarán los dos. Y entonces dice que vendrá la persona y los tomará y les dirá, habrá juicio ahora. Pero aquí, hermanos, hay un cuestionamiento que nosotros no debemos dejar de lado. Cuando el Señor presenta el juicio, no lo presenta sobre cuántas personas les fuiste a predicar. No hace un cuestionamiento, ¿cuánto predicaste? No dice cuánto sembraste para la obra de Dios, ¿no? La respuesta la tenemos, que nos dice la Escritura, que benditos de mi Padre, les dice a los de la derecha, pasad al reino de Dios. Y expresa 5 o 6 acciones. Tuve hambre y me diste de comer. Es una acción de ayuda. Tuve sed y me diste de beber. A veces, hermanos, también hay que clasificar algo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, dice la Escritura. A veces el alimento, cuando nos hable tuve hambre, es aquella porción de la Escritura que presentaste al necesitado. Aquel tuve sed es aquella porción de decirle que Jesús es el agua viva y la fuente de la vida eterna. Es el único que debe preparar, pero nosotros tenemos que presentar la palabra, porque tuve hambre y te di alimento, tuve sed y te di de beber. Pero no solamente se queda en esas acciones. El escritor nos hace la manifestación, dice, porque fui forastero, estuve perdido, estuve sobre el mundo. ¿Y tuviste ahí en tu corazón la manifestación del fruto del trigo en ti? Y entonces dice, me recogiste. Es decir, tomaste mi mano y me ayudaste. Con aliento, con palabras, con esa posibilidad de sigue adelante. Pero se hizo de la profundidad de nuestro corazón. Ahora, no solamente es al perdido, es el corazón en discernimiento a través del Espíritu. Ya hablamos de 3. Tuve hambre, tuve sed y fui forastero. Pero también dice la palabra, estuve desnudo. Es decir, estuve abierto en el pecado. Y más de juzgar y de señalar y de manifestar, de mira cómo es ese. Mira cómo ese pastor cayó en pecado. O mira ese líder cómo cayó en pecado. O ese ministro cayó en pecado. No, dice la Escritura, estuve desnudo. Todos conocen mi vida. Dice, pero tú me cubriste. Y eso es, hermanos, la sabiduría que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón. Para aquel que cae, usted levantarlo. Pero no es usted ni yo, es a través de la misericordia de Dios. Pero estuve desnudo, todos me conocieron. Pero Dios tuvo esa misericordia y me recogió, me cubrió. Ahora no solamente dice eso, dice, estuve enfermo y me visitaste. A veces esa es como que la porción más difícil en el corazón del hombre. Tener ese corazón conmovido de estar ahí cuando alguien pasa por una prueba. Alguien que está desolado, que está triste, que está angustiado. Pero ahí estuviste. Me visitaste. ¿Qué hiciste? Nada. Pero ahí estuviste con un corazón sincero. Hay que también interpretar de manera literal porciones de la Escritura. A veces, hermanos, nosotros nos dejamos guiar por la idea de que Dios te bendiga es todo.
y con eso ya se salda la cuenta. Pero en ocasiones, hermanos, sí tenemos que poner la mano en el hombro de aquel hermano que lo necesita. Y usted y yo no lo vamos a saber, pero es Dios el que nos va a mover en nuestro corazón. Ahora, el accionar no quedaba ahí. Aquí la Escritura, hermanos, porque en esos tiempos era perseguida la iglesia. Y Jesús pone esa porción en la Escritura. Estuve en la cárcel, estuve solo, estuve ahí y viniste a mí. A veces, hermanos, hay personas que están en la soledad de su corazón y en vez de levantarte y darle esa palabra de fortaleza, pareciera, hermanos, que te alejas más. Entonces, como cristianos, nosotros no estamos desarrollando el camino del amor, del fruto del Espíritu Santo. Entonces, la porción de la Escritura de hoy es estar preparados para el juicio de Dios, estar preparados para cuando estemos en la presencia de Dios. Y Dios nos da las bases a través de la Escritura de cómo debemos de estar preparados. Algunos dirán, es que yo soy trigo, pero el decirlo no nos determina que seamos hijos de Dios. Lo que nos determina son las manifestaciones de ese fruto en nuestro corazón. Esas manifestaciones solamente se reflejan teniendo la vestidura que Dios quiere en nosotros y no la vestidura del mundo. También refleja la palabra, dice, las formas de nuestro comportamiento hacia el otro. Si usted ve, hermanos, en la Escritura siempre hay una pregunta: ¿cuál es la verdadera religión? ¿Cuál es el verdadero camino de la religión cristiana? ¿Es vestirse de púrpura y vestirse de oro y hacer grandes alardes de tu poder y de tus formas? ¿O tener esa visión de misericordia sobre el que está a tu alrededor? El Señor, hermanos, determina que usted y yo un día estaremos en el juicio de Dios cuando hayamos transcurrido nuestro tiempo de vida. Algunos lamentablemente ya duermen, ya se acabó su tiempo. Algunos durmieron como trigo, pero lamentablemente muchos de otros durmieron como cizaña. Y ya no tienen el tiempo, hermanos. Ya no hay esa posibilidad. Pero mientras hoy tenemos esa posibilidad, debemos de pedirle al Señor que Él sea el que nos cubra y que nos limpie para vivir sobre ese trigo y para hacer esa recompensa sobre lo que está a nuestro alrededor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Escuchar la voz de Dios y estar siempre, hermanos, escuchando su voz. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Tiene algún comentario antes de concluirlo? Ya llegó el tiempo de concluir este estudio. Debemos de tener cuidado, hermanos, que nuestro legado sea por prudente y no por otro término que usted y yo conocemos. Tenemos que vivir siempre en la manifestación de Dios. ¿Sabe por qué? Porque después Dios determina un juicio sobre los cabritos, así dice la Escritura. Y dice la historia ahí dentro de la parábola o dentro de la ilustración, que se hacía la pregunta, el cabrito, ¿cuándo me pediste ayuda? ¿Cuándo? Porque le decía lo contrario. Tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve enfermo y no me visitaste, estuve en la cárcel y no viniste a mí, fui forastero y me dejaste, estuve desnudo y me abandonaste. Te hacía la misma pregunta. Y él se preguntó, dijo, ¿cuándo? ¿Cuándo? Y aquí es donde utilizamos, hermanos, una metáfora o una ilustración a nuestro tiempo, a nuestra vida. A veces el cristiano, lamentablemente, cuando te ve de traje o te ve elegante o te ve económicamente para servir, le pones la silla al frente del templo,
lo palmeas en su espalda y dices, es que yo le di al siervo, y olvidas al que está atrás, aquel que viene sucio, ¿no? Ya ve ciertas formas, acciones en ocasiones de que personas sucias se presentan en la iglesia y a veces no son bien recibidas, alcoholizados, con drogas dentro de su cuerpo, y no son bien recibidas. Nunca olvido ese testimonio de ese pastor, de ese predicador, de aquella mujer que se presentó en la iglesia y no estaba con una vestimenta ante los ojos quizás correcta, y fue sacada de la iglesia porque no tenía la vestimenta correcta, y le pidieron que se fuera a vestir de manera correcta o de manera diferente, con la única intención de que es que este lugar es santo. A veces nosotros contemplamos, hermanos, de que cuando Jesús fue y limpió el templo, pareciera que nosotros queremos ser los afanadores del templo y limpiarlo a través del juicio. Dice ese hombre, lo más que nos duele es que horas después esa mujer se había quitado la vida cerca de la iglesia. ¿Qué hubiera pasado si nosotros no miramos esas cosas como cristianos? Ese juicio y esas formas. Y a veces, hermanos, nosotros olvidamos estos principios. ¿Cuándo? Puede hacernos la pregunta. A lo mejor un día nos acercamos y estamos ante Dios y podemos preguntar cuándo. Tenemos que siempre meditar. Y mientras nosotros creamos que nos falta, vamos a seguir creciendo dentro de las escrituras de los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Todas las expresiones dentro de la palabra es la misericordia expuesta por Jesús hacia el mundo entero. Esa misericordia, hermanos, que hoy el mundo no lo entiende. Esa misericordia que lamentablemente la iglesia de Cristo hoy no lo ha entendido. Hoy es mejor las campañas y reuniones en salones grandes donde se juntan 1000 personas que salir esas 1000 personas a predicarle a aquel que lo necesita en las calles. Jesucristo, hermanos, por eso lo digo con mucho reserva y con mucho cuidado, pero sin temor también lo puedo decir. A Jesucristo no le interesaban las iglesias. A Jesucristo le interesan las almas, y las almas no se arrepienten a través de iglesias. Las almas se arrepienten a través de la palabra que se expone ahí en sus corazones. Dios nos ayude, hermanos, a que nosotros y toda la iglesia de Dios salgamos a predicar su palabra y no estemos solamente escondidos en un lugar. Estemos preparados, hermanos, estemos listos, y ojalá lleguemos todos y todo el mundo llegue a la presencia de Dios apto para entrar al campo y a la fiesta de bodas. Póngase de pie, hermanos.